¿Quién quiere arrancar? ¿Por qué no arrancamos por Andrés, que es el que tengo en mi recuadro arriba a la derecha? Andrés Vergara. Buenos días, profesor. Andrés. Me llamo Andrés Felipe Vergara Ayala, tengo 20 años. Mi profesor con el que estuve en el segundo semestre fue Cancino, si no mal me acuerdo, es el apellido. Sí, Juan Carlos Cancino. Juan Carlos Cancino, gracias. Y yo tenía, pues, prácticamente yo inscribí en la segunda cita, pues mis asignaturas, entonces no sabía pues con cuál profe de proyecto 3 ir. Entonces le pregunté a unos compañeros que están en un proyecto más avanzado y me recomendaron a Daniel José Leuc, pero desafortunadamente como que no voy a poder estar con él. Es que tuvo un problema de salud, al parecer. ¿Y qué expectativas tienes de tercero, Andrés? Mis expectativas en cuanto al proyecto 3 es tener una relación, pues entender mejor cómo la, los proyectos, los proyectos públicos, es decir, entender la relación entre la configuración y la estructura pues, de la ciudad, pues como está conformada en general. ¿Y cómo entiendes tú qué es para ti un proyecto público, Andrés? Um, Como proyecto público, opino que es, mm, no se me fue la palabra, profe, pues de hecho tomé acá nota, pero no estoy seguro. No importa, bótelo sin miedo. Pues yo escribí que proyecto público es esencial pues para la configuración y estructura de la ciudad, ya que su uso colectivo y su carácter de soporte eh, da, da como actividades sociales que deben tender a satisfacer las necesidades integrales del ciudadano, pues fue Ok. lo primero que me vino a la mente, pues. Pena No, no, pena de nada. Un tema importante para todos es que no hay respuestas equivocadas. Pueden estar mal explicadas, pueden estar mal expresadas, pueden estar mal dibujadas, pero no están equivocadas. ¿Ok? Eh, no tengan miedo a decir lo que piensan, a decir lo que sienten, a decir lo que han escrito, porque además detrás de lo que usted escribió, Andrés, hay tres cosas muy buenas, ¿no? Está hablando un poco de la actividad, de la actividad pública, de la activación y los aspectos sociales de la arquitectura, ¿cierto? Um, a veces pensamos que los proyectos de arquitectura son como pequeñas estatuas que ponemos en la ciudad. Y eso es muy, digamos, muy apuntado como a nuestro ego de arquitectos, ¿no? Como a decir, bueno, definitivamente somos humanos y tenemos como ese factor de ego. Pero la arquitectura tiene un carácter público que esencialmente construye una sociedad y es el lugar donde se expresan los valores sociales que tenemos. Voy a poner en la sala de espera a Julián y a Valentina porque no tienen su cámara, ¿no? Listo. Entonces, ese carácter social y ese carácter público es bien importante y son los factores bastante valiosos. Entonces, no se disculpe que no está mal. Creo que es un buen punto para arrancar. ¿Ok? ¿Listo? Vale, gracias. Justo Listo. conocerlo. Igualmente. ¿Quién quiere continuar? Hágale, Estefano, el que levantó la mano. Eh, bueno, yo he tenido clase en primero, tuve con Vinkele Ujú. y el semestre pasado vi con Cantino.
Mis expectativas para esta clase pues es aprender mucho. Pues ahí con lo que el profe estuvo explicando veo que va a ser un poquito parecido a lo que vimos, pues los que algunos vimos con Vinkela en primer semestre. Entonces creo que va a ser una actividad chévere, tal vez como que ya de lo que sabemos, cómo poder evolucionarlo también mucho más. Y frente a lo del espacio público, yo veo el espacio público, em, yo creo que es como uno está dándole un servicio a una comunidad grande. Entonces, siento que al trabajar en un espacio público, uno tiene que pensar como en que ese espacio esté dado para la gente y que no se le vaya a negar a la gente. Es como lo que pienso y veo como del espacio un proyecto público. Ok, Estefano, entonces yo veo que hay un factor, o sea, digamos que Andrés nos dice que es un proyecto de activación social, vos me dices que es un servicio comunitario de mayor alcance, ¿cierto? Que tienes como una mayor alcance sobre esa historia. Yo creo que está enfocado, ambos comentarios están bien enfocados en la medida en la que el hecho de concebir un proyecto público como algo que tenga un alcance mayor y que tenga una condición social, comienza a convertir un poco la arquitectura, a sacarla un poco de ese, como de ese nicho de volverse un tema netamente ornamental, ¿cierto? El espacio público solo tiene varios problemas. El espacio público requiere de los edificios alrededor para ser animado. Yo puedo hacer una alameda fantástica, pero si alrededor tengo desierto, nadie la va a usar, ¿verdad? Entonces hay una relación intrínseca entre lo construido y lo público que me parece importante y es algo sobre lo que vamos a trabajar nosotros fuertemente. Eh, Listo, gracias Estefano. ¿Quién quiere continuar? Dale, Andrea. Bueno, hola, yo me llamo Andrea Dávila, tengo 19 años. En primero también estuve con Vinkele y en segundo con Cancino. Expectativas de este semestre, pues espero poder entender un poco más la arquitectura que encontramos en la ciudad y por qué se encuentra en esa ciudad. Sabemos que existen muchísimos tipos de ciudades en todo el mundo y cada una se caracteriza por algo. Quiero entender esa arquitectura urbana que encontramos en cada ciudad, pues en este caso en Bogotá, que es donde pues nos encontramos, o pues donde me encuentro yo. Y para mí, que es un proyecto público, para mí es la respuesta del alrededor, sea de los edificios, sea de el clima, del ambiente que nos encontramos, de las personas en ambiente, no solo me refiero como de temperaturas, sino en qué zona de la ciudad nos encontramos, o pues no solo de la ciudad, sino también podríamos decir rural. Para mí entonces eso, la respuesta de un contexto. Bien, ahí estás como proponiéndonos la aparición del contexto, la aparición del entorno en la definición de la arquitectura pública, ¿cierto? Eso me parece chévere. Yo suelo entender el entorno con una dimensión, no sé si la palabra correcta sea complementaria, pero sí adicional a lo que generalmente eh, he descubierto que se mira. Y es que a mí me gusta entender el entorno como un tema temporal también, ¿verdad? Hay una razón por la cual el día de hoy nosotros no hacemos balaustradas con florecitas ni cosas rococós, ¿verdad? Hay una razón por la cual nuestros carros cada vez son más curvilíneos y menos cuadrados. Hay una razón por la cual nuestros televisores son cada vez más angostos. Y esa razón es el tiempo y la tecnología que van construyendo nuevas formas de, de usar los elementos y al mismo tiempo de usar el espacio público, ¿cierto? A mí me gusta mucho esa palabreja alemana que es el Zeitgeist, porque Geist es espíritu y Zeit es tiempo. Entonces, la palabra alemana Zeitgeist significa el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo para el proyecto urbano es de vital importancia. Uno de los temas más importantes que a mí me gusta trabajar en los semestres es la pertinencia de, de sus propuestas arquitectónicas y urbanas frente al contexto contemporáneo, ¿cierto? ¿Cómo ustedes con sus proyectos van a mejorar alguna condición actual social en este evento de arquitectura y lugar? Es con el entorno social y político que tenemos, cómo sus proyectos van a generar alguna suerte de influencia o cambio social. ¿Vale? Yo no soy una persona
muy dada a hablar de política en mis clases, pero sí considero que la política tiene una fuerte influencia en la arquitectura, porque la arquitectura es la visibilización de los valores de la sociedad que lo construye. Entonces sí me parece muy importante comenzar a entender cuáles son los valores que queremos nosotros proponer dentro de nuestros espacios públicos y cómo a partir de nuestro accionar como arquitectos podemos transformar la sociedad. Y para eso hay que mirar el entorno, que es algo de lo que vos decías, no solo el entorno físico ni el entorno humano, sino también el entorno temporal y hasta el entorno de las ideas de lo que está pasando ahorita. A mí hay un tema que me tiene un poquito preocupado y no es de ahorita, sino de hace como 4 o 6 años, es la incapacidad que hemos construido en Colombia de poder debatir civilizadamente ideas contrarias, ¿verdad? De poder sentarnos con alguien que piensa diferente y no creer que es nuestro adversario, sino de construir realmente lazos con quien piensa diferente. Yo creo, y es un ejercicio que hacemos desde segundo semestre, es cómo a partir de los espacios podemos resolver conflictos, a partir de construir lugares de interacción, ¿verdad? En segundo semestre hacemos un ejercicio muy bonito que es cómo se relaciona la gente en la familia a partir de un espacio. En este evento particular, y una de las cosas que quiero proponerles para su primer equipamiento es cómo construimos lugares de encuentro en la comunidad, lugares de encuentro y de expresión de ideas. ¿Cierto? Y, o sea, estamos todo el tiempo bombardeados por el celular y por una cantidad de cosas y es muy fácil uno subir y bajar los posts y si no le gusta uno lo reporta y ya está. Pero ¿qué pasa si uno tiene que aguantarse al que piensa diferente? No solo aguantarse, sino negociar con él, con el que piensa diferente. Entonces, toda esta introducción muy pertinente con lo que ustedes están proponiendo es que veo que está el tema de la activación social que nos propone Andrés, que me parece súper pertinente con respecto al clima político que tenemos ahorita. El tema del servicio comunitario de mayor alcance que nos propone Estefano, que tiene muchísimo que ver con esto que estábamos hablando de la respuesta al entorno, que es lo que nos estaba proponiendo Andrea, con ese lugar de encuentro, con ese lugar de negociación, con ese lugar del ágora pública que tanto hemos, creo que, perdido en la actualidad, ¿vale? Entonces, me gusta mucho lo que está sucediendo, como la construcción de estas ideas. Y tengan en cuenta que estos pueden volverse estrategias para el plan maestro. Más adelante, ahorita voy a volver a leer todas estas y creo que las podemos volver estrategias para el plan maestro. Andrea, gracias. ¿Quién quisiera explicarnos ahora su punto? Sofía, dale tú. Bueno, ¿cómo está, profe? Hola. Eh, no, pues en el primer semestre estuve con Gonzalito, en el segundo estuve con Andrés Ibáñez, creo, sí, Andrés Ibáñez. Y pues nada, o sea, la verdad, yo después del anterior semestre quedé súper motivada con proyectos. Entonces, pues lo que espero y aspiro pues en este semestre y pues con usted, profe, es como seguir igual de motivada y seguir aprendiendo el uso de, no sé, de herramientas, pues ya sean virtuales o físicas. Y pues en este caso, en la cuestión de la parte ambiental y pues un poco de planeación, ¿cierto? Entonces, bueno, pues en cuanto a la pregunta, creo que la arquitectura pública puede tener en cuenta como el plan de diseño o, bueno, en cuestión de planes urbanísticos, mejor dicho, que tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos, o sea, como, o pues de la población en la que se está trabajando, y crear algún tipo de espacio público y que no vaya a interrumpir como con la circulación de las mismas personas. Y pues en el caso, no sé, de un parque o de alguna plaza o de algo, también que ayude y no interfiera en la circulación. Ok, bueno. Gonzalo fue profesor mío, por eso me sonreí. Gonzalo es Ese hombre es inmortal. personaje fantástico, Gonzalo. Sí. Tú nos hablas un poco del tema de planeación e involucras otra dimensión que a mí me encanta trabajar, es la dimensión del usuario, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en segundo semestre haciendo una casa o un hábitat o como sea que lo llamemos en segundo semestre, generalmente
no tenemos mucho conflicto con el usuario porque el usuario es relativamente sencillo, ¿verdad? O sea, uno va a descansar, va a dormir, va a trabajar, va a hacer, etc. ¿Cuál es el usuario del espacio público? ¿Cómo nosotros definimos al usuario del espacio público? ¿Podemos hacer un perfil del usuario del espacio público? Cuando nosotros entendemos esa dimensión y la complejidad que tiene establecer un perfil de usuario del espacio público, podemos comenzar a trabajar con varios niveles de complejidad dentro de lo que hacemos, ¿cierto? Una de las capas, como bien lo hablabas, es la capa de la movilidad, ¿no? Cómo nosotros hacemos que las personas se muevan en la ciudad. Pero no es solo esa, ¿cierto? Es una de las más importantes en la ciudad, pero no es solo esa. No podemos discriminar en términos de edad en la ciudad, porque básicamente, pues podrán caminar por la ciudad personas, mi mamá que tiene como 400 años, o mi sobrino que tiene 8, ¿cierto? Podemos entonces hacer una discriminación, si no es en edad, podemos hacerla en género, no. Podemos hacerla en profesión, no, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerla de pronto por capacidades físicas? No, va a haber personas que tienen, personas con conflictos de movilidad, va a ser personas que andan en carro, en bicicleta, en moto. Entonces la definición del usuario en el espacio público es de vital importancia, ¿cierto? Me gusta mucho esa dimensión que estás trayendo, que estás como esbozando dentro del tema, porque como arquitectos a veces se nos olvida que de pronto nos enfocamos mucho en el usuario y se nos olvida el programa que debe correr el usuario, ¿cierto? Cuando yo trabajo espacio público, suelo trabajar en programación de espacio público y en la generación de interfaces. Es muy computacional, porque yo creo que al no poder definir el usuario, esa dificultad lo que hace es que el usuario pueda programar el espacio público de acuerdo a sus propias necesidades. Y establezco una relación que quiero transmitirles y que me gustaría que fuera el foco de trabajo de este semestre, en cómo programar un espacio público. ¿Cuáles son los artefactos? Cuando digo artefactos quiero decir mobiliarios, construcciones, cerramientos, paisajismo, que utiliza el arquitecto para programar el espacio público, para que no llegue uno y uno diga, ah, esto es, sino que realmente interactúe con el espacio público. ¿Vale? Entonces el aporte que estás proponiendo acá es el tema del usuario, que me parece muy chévere, y me gustaría mucho que comenzáramos a hablar de la palabra de interfase. Interfase, porque ahí hay un desafío súper importante en términos de espacio público. La mayoría de los espacios abiertos o públicos que no se, digamos, que no se apropian muy bien por los usuarios son aquellos donde ellos no pueden tener una interacción correcta, ¿verdad? Uno ve los parques de niños, por ejemplo, y es muy pocas las veces que los parques de niños estén dañados y destrozados. ¿Por qué? Porque los niños generalmente los cuidan, porque se apropian y saben que se pueden mover y toda esa historia. Sin embargo, esos espacios que no podemos programar, que no podemos volver propios, generalmente sí están afectados. ¿Ok? Entonces quiero que tengamos en cuenta esa dimensión. Gracias, Sofía, muy chévere los aportes. Vamos hablando entonces de un espacio público que es un ente de activación social, que tiene un servicio comunitario de mayor alcance de la arquitectura privada, que tiene una respuesta al entorno que puede ser entorno físico, social, cultural, temporal e ideológico, y que adicionalmente tiene la complejidad de no poder estar definido por un usuario particular. ¿Listo? Sino que debemos tratar de atender hacia programaciones espaciales. Vamos bien, qué bonita definición. ¿Quién quiere continuar? Hágale, Joan. Bueno, pues mi nombre es Sebastián Ah, Fernando. Sebastián. Sí, eso de aquí lo tenía. Oye. Primer semestre lo vi con Minkele y segundo con Cancino. Y pues mi idea de un espacio público es aquel espacio que suple una necesidad como para todas las personas, no importa la edad. Por ejemplo, un parque, pues van niños chiquitos, pero también va el joven que saca la mascota o el abuelito que sale a caminar, ¿sí? Es como muy versátil, un espacio muy multipropósito. Y me gusta mucho también entender el porqué de ese espacio, ¿sí? Como la historia que hay detrás de, del parque o por qué el parque ahí y no en otro lugar, como la historia, me gusta mucho. Cuando habla de la historia, ¿es por qué se puso ahí o lo que sucede en el parque? Por qué se puso ahí y Ok, como su trazabilidad en el tiempo. listo.
Ahí está como aportando dos temas bien importantes que vamos a platicar un poco. Hace un año cuando nos encerraron a todos, yo tenía la fortuna de tener un balcón y una buena terraza, ¿cierto? Y desde ahí yo podía ver muchas cosas, porque vivía en un piso alto en ese entonces. Entonces yo tenía como una suerte de vida pública muy chévere a partir de esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, mi posición era bastante afortunada. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta de la importancia de poder uno medio salir a hacer algo, ¿cierto? Y eso se vuelve como una necesidad intrínseca de salir a socializar, de salir a ver un árbol, de salir a hacer, no sé, a tener una vida exterior a las cuatro paredes que tenemos encerrados. Más allá de la necesidad, eh, de una necesidad aparente, es una necesidad mandatoria. Nuestra necesidad casi que de salud de tener un espacio público exterior donde podamos generar actividades, ¿verdad? Entonces, esa parte de esa necesidad para la salud, lo que yo quiero llamar la salud mental, y tanto que acompaña a la salud física, me parece muy importante para trabajar. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las primeras cosas que se comenzaron a levantar en el confinamiento del año pasado? De las primeras cosas que dejaron hacer fue, tiene una hora para salir a hacer ejercicio y los chamacos tienen media hora al día para salir, ¿verdad? Esa construcción de esas salidas y esa necesidad para la salud mental es algo que quiero que miremos muy bien dentro de la construcción del espacio público, ¿cierto? Efectivamente hay un carácter de historia y ese carácter de historia también tiene que ver un poco con el tiempo en el cual se conciben los espacios públicos. Uno de los espacios públicos que yo más admiro es el Parque Hyde en Londres, ¿verdad? El Hyde Park es un parque fantástico. Y lo admiro es porque por culpa de ese parque existe el Central Park en Nueva York. Por culpa del Central Park en Nueva York existen muchos de los parques que tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Y es como esa reconstrucción de ese lugar como intocado natural, ¿verdad? Que comienza como a transferirse y a bajarse para este lado. Sin embargo, el parque contemporáneo es un poquito diferente. De pronto, si alguno de ustedes llega a diseñar un parque en este semestre, que de pronto sería hasta chévere ver cómo encontramos para hacer un parque, creo que el tema está cómo lo volvemos un parque contemporáneo, porque no podemos hacer lo mismo que se hizo en el Central Park ni en el Hyde Park, ni posiblemente en la Villette, ni posiblemente porque nuestros temas ya son diferentes, ¿ok? Entonces sí me gusta como ese carácter de la historia para conocer, para no repetir. ¿Listo? Bueno, gracias Sebastián. ¿Quién quisiera continuar? ¿Qué dice Santiago? Sí, profe, listo. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo estaba en segundo con Flavio, vi también en tercero con Alayón, pero tuve que retirar. Y nada, pues a mí el proyecto público me parece que es algo para, pues como lo dice su nombre, para todo el mundo, para todo el público. Y lo que yo quiero como lograr en tercer semestre es poder lograr un sitio en el que todo el mundo como que encaje y no, así no sea una edificación en sí, puede ser como está diciendo el profe, un parque, o sea, no tiene que ser como un edificio, un lugar en el que todo el mundo pueda llevarse con todos y encajar. Ok, Santiago, entonces está como el tema, como esa necesidad de encajar. Es un verbo bien interesante porque infiere que hay dos cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere encajar, Santiago? ¿Qué Pues tú que toda quieres? la gente, lo que usted decía, no importa el género, la edad, todo, cualquier persona pueda interactuar con los demás y con el sitio en sí. O La sea, no persona solo y con el lugar, sino con los demás. o sea, las personas con el sitio y las personas entre ellas, es lo que está poniendo. Sí, digamos que volvemos al tema del lugar. El lugar es una cosa muy abstracta en arquitectura,
¿verdad? Yo creo que posiblemente una de las mayores discusiones teóricas que tenemos los arquitectos es la definición del lugar, ¿no? Yo, yo tiendo a, a quedarme con la definición europea del lugar, digamos, tal vez es por mi formación, pero me gusta más la construcción del lugar entendido como paisaje, ¿verdad? Eh, no como un espacio alejado del paisaje, y la palabra paisaje tiene sus raíces en la palabra paisano, y el paisano pues es una persona que vive en el paisaje, en el campo, ¿verdad? Entonces a mí me parece muy importante la involucración del ser humano en la construcción de lo que estamos haciendo ahorita como medida principal del trabajo. Se van a dar cuenta en el libro de Jan Gehl de lo importante que es el ser humano para la construcción de la concepción del espacio público. Y ahí van a encontrar que se puede encajar fácilmente el edificio con la escala humana, el edificio con la escala del vehículo, el espacio público con la escala humana, con los movimientos, etcétera. ¿Vale? Entonces parece muy chévere. Este tipo de verbos, y la razón por la cual quiero pararme acá es porque este tipo de verbos comienzan a construir estrategias, ¿verdad? Los verbos gramaticalmente son acciones. Entonces, cuando Santiago me dice, no, es que yo creo que el espacio público es un mecanismo para encajar, bla, 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 de ahí para atrás, ahí ya hay una estrategia de proyectación e infiere una acción arquitectónica a trabajar. Tal vez no fue la definición más profunda, pero es la primera definición en la cual encuentro una acción como una posición propia de Santiago frente al espacio público. Vamos a buscar que cada uno de ustedes tenga posiciones frente al espacio público. Vamos a buscar que cada uno de ustedes tenga estrategias. Alguno de ustedes querrá programar, alguno de ustedes querrá encajar, otro querrá habitar el espacio público, lo que sea, ¿cierto? Pero esa construcción de verbos y estrategias para poder atender una problemática de espacio público es de vital importancia. ¿Vale? Chévere, Santiago. Me están quedando entonces Juan Manuel, Miguel, Mariana, Julián y Valentina. Y tenemos 15 minutos, entonces vamos. Hágale, Juan Manuel. Bueno, eh, pues yo vi en proyectos al principio con Ordóñez, con Juan Carlos Ordóñez, pero luego después del primer corte lo cambiaron por San Miguel. Entonces vi como una mezcla de los dos. Y en primero vi con Pablo González, creo que es el apellido, me parece. Y digamos que fue donde tuve mi primer acercamiento como al diseño o una propuesta de espacio público, fue un acercamiento chiquito. Y digamos que lo que yo siempre he pensado es que si el espacio interno es donde se gestan las personas, el proyecto público tiene que ser donde ocurre el encuentro de todas esas gestaciones de los espacios internos, o donde tiene que ocurrir el choque de ideas, y así se construye ciudad. Yo lo vi también en una lectura como en Teoría 3 que me gustó muchísimo, que decía que Ok. el proyecto público tiene que ser como donde la monotonía se rompe para el ciudadano, donde ocurre como el choque de ideas y de ese choque se producen pues todas las ideas que revolucionan, construyen la ciudad. Sí. Chévere. Sí, sí, está chévere y digamos que como que profundiza un poco lo que veníamos hablando antes de que ese es el lugar de intercambio, de negociación, de conocimiento, de gestación de sociedad. ¿Cierto? Me parece muy chévere como, como ese enfoque. Chévere, chévere. Gracias, Juan Manuel. Chévere. ¿Quién más? Vale, gracias. Mariana. Moviste la Hola, cabeza, entonces llevaste profesor. el bulto. Hola. Bueno, yo el semestre pasado vi con Cancino y el primero vi con Vinkele, que fue donde pues manejamos un poquito más el espacio público. Y pues esta sería como que la representación de la sociedad, con una finalidad de como proporcionar un bienestar hacia pues el entorno social y pues eso sería como, y pues, ¿qué?
se caracteriza como por tener dos partes como interesadas en en lo que se invierte y pues como en el resultado que pues final. Ok, sí. De nuevo el tema de la representación de la sociedad es bien importante, ¿no? O sea, estamos... Uy, se fue. Ah, no, ahí estás. De nuevo el tema de la representación de la sociedad es un tema bien importante, ¿no? Creo que parte de lo complejo y de la búsqueda de identidad que a veces buscamos, la buscamos en sitios donde no está. Y nuestra identidad como sociedad o como colombianos tal vez está muy clara en el espacio público. Lo que tenemos que hacer es desarrollarla un poquito más. Yo creo que hay unas condiciones muy bonitas de espacio público, particularmente en ciudades un poquito más calientes que Bogotá. Hay una aproximación al espacio público un poquito diferente que acá. ¿Cierto? El espacio público en Medellín, por ejemplo, se vive de una forma muy diferente a lo que se vive en Barranquilla, a lo que se vive en Cali, a lo que se vive aquí mismo en Bogotá. Eh, no es imposible generar un espacio público de calidad en Bogotá, hay que tener en cuenta ciertas condiciones ambientales y ciertas condiciones, eh, vamos, de sociedad que nos hacen que sea un poquito diferente. Sí, efectivamente la idea es generar bienestar social, me parece que estamos todos como alineados dentro de eso y que la definición va cogiendo como cara, esta definición grupal de espacio público va cogiendo como cara. ¿Listo? Gracias, Mariana. Bueno, señor Julián. Bueno, pues mi nombre es Julián Biuche. En el proyecto 1 estuve con Alejandro Piñol Sí. y en segundo estuve con Ioannis Alexiou. Ah, con Yanis, ok. Y nada, pues el espacio público para mí es como un elemento articulador, como algo que es el lugar donde te permite ver la magnitud del espacio y básicamente es como un lugar de estar, un lugar de relajación que te permite ver y conectar todos los puntos de la ciudad más o menos. Para mí es eso. Ok, listo. Julián tiene como ahí una nota muy chévere y es, el espacio público es el articulador, ¿cierto? Es como el conector que nos lleva a todas partes. Si fuéramos sinceros, sería como el agua en el cual nos movemos cuando salimos de nuestras cuevas, si fuéramos como peces y nos movemos por ahí. En esa medida, el espacio público no tiene solamente el ámbito del espacio de nuestra visión del primer piso, sino también tiene todo lo que conforma el espacio público. ¿Cómo se llama la línea que conforma el espacio público? ¿Dónde está el límite entre lo privado y lo público? Es una pregunta para todos. Pues hacia quien está dirigido, porque por ejemplo el espacio privado está dirigido para un grupo concreto de personas, mientras que el Ujú. espacio público está dirigido para todo el mundo. Sí, de Entonces ahí, acuerdo, pero ¿cuál es la línea técnica que lo separa? O sea, hay una línea, hay un objeto, hay algo que separa claramente lo que es público de lo que es privado. Yo, los Señor, cerramientos, los cerramientos, ok. ¿Y cómo se llama el cerramiento de un edificio? conjunto. Las fachadas, ¿cierto? Entonces, nuestras fachadas y nuestros cerramientos son ese límite entre lo que es público y lo que es privado. El nombre técnico de eso se llama paramento. ¿Listo? El paramento es esa línea que construyen varias fachadas de varios edificios. Entonces, el paramento es efectivamente un articulador súper potente y es el primer elemento de espacio público. Hay una razón por la cual las fachadas se trabajan y es porque las fachadas es lo que se ve, son las primeras cosas públicas. Yo puedo tener en mi casa la peor decoración del mundo y a nadie realmente le importa, ¿cierto? Porque pues está adentro y vale huevo, ¿verdad? Pero si mi fachada es loba, si mi fachada es maluca, voy a molestar a muchísima gente todos los berracos días, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo en el 80 y... ¿Qué es eso?
Hace rato no voy por allá. La 82, hay un hotel nuevo que tiene una fachada blanca en metal, ¿sí lo han visto? Horrible, o sea, horrible, asqueroso, ¿verdad? Y uno se Que la tiene tienen que aguantar todo. unas Sí, manos como... claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se olvidó que el primer elemento de espacio público es el paramento, es la fachada. Y cuando se olvida eso, pasan esos adefesios, ¿verdad? Y uno se lo tiene que aguantar todos los berracos días que pasa por ahí. Otras fachadas que se nos olvidan, los techos, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando vivía en ese apartamento alto, lo que más me conflictuaba era ver esas cubiertas asquerosas ahí para abajo, todas negras, oscuras, llenas de smog, pudiendo ser unos jardines súper bonitos, porque ese es otro paramento que olvidamos. Eso no se llama paramento, yo sé que me van a matar los teóricos de la arquitectura, se llama cubierta, ¿cierto? Pero la cubierta también es una fachada que vale la pena entender como espacio público. Entonces, el aporte de Julián a este tema está bastante chévere, es el entendimiento de los límites de lo privado y lo público como articulador donde nos vamos a mover en la ciudad y donde nosotros vamos a estar en nuestras casas, ¿cierto? También nos habla que es un lugar de estar, que es un lugar de relax. Yo le quisiera sumar de trabajo. Hay muchísima gente que trabaja en el espacio público. Casi todos trabajamos en el espacio público, para ser honesto. Eh, y también es el lugar de negociación general, ¿vale? Entonces, Julián, chévere el aporte con el tema del articulador. Me permitió hablar un poco del tema del paramento, que es algo que les voy a tatuar en sus cabezas para que lo trabajen con cuidado, ¿cierto? El problema de ese edificio no está tanto en lo feo o no de su envolvente, que es asqueroso, eso es otra historia, pero uno se da cuenta que es asqueroso es porque funciona muy mal. ¿Sí me explico? Si el edificio funcionara bien en su paramentación, uno no se daría cuenta que es tan asqueroso. Voy a poner un ejemplo de una fachada que también es bastante fea, pero que funciona muy bien. ¿Se acuerdan del edificio de espaguetis en la séptima con 78? De los palitos en madera que van bajando así. También es una fachada bastante, llamémoslo regular, porque no es tan mala como la servilleta blanca del otro lado, ¿cierto? Pero opera muy bien en su paramento. Y en este semestre vamos a ver un poco por qué opera bien en su paramento y por qué no lo tenemos en la categoría de frondio, sino en la categoría de pasa. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Miguel y Valentina, quedan ustedes dos. Dale, yo hablo. Dale. Entonces, en primer semestre estuve con Minkele y en segundo con Cancino. Y pues mi definición de lo que sería un proyecto público, pues es ese elemento que da la oportunidad pues de acoplarse a las necesidades que necesitan las personas de ese sector. Entonces, a partir de esto, pues se permite pues que las personas puedan convivir en un lugar donde están pues todas y que conviven en un mismo sitio. Entonces, sí, siento que es eso. Chévere. Ahí está, hay un aporte bien bonito con respecto al tema de la convivencia, ¿no? Es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, ¿verdad? Y hay un tema de convivencia súper importante en el tema del espacio público. ¿Cómo afecta a uno la convivencia de las demás personas? Por ejemplo. ¿Cuál es el primer factor? Hay unos estudios súper bacanos que pues los voy a ver si los consigo. ¿Cuál es el primer factor de peleas y disturbios en los espacios comunes de los conjuntos o de los edificios? ¿Cuál creen que es? El ruido. El ruido es uno. El ruido es una vaina muy grave. El ruido, generalmente los temas visuales no le afectan a uno mucho, pues antes de que haga una barbaridad en una ventana, pero el ruido sí. Y el segundo es el uso de los parqueaderos. Es súper chistoso. La gente se pelea por el uso de los parqueaderos. Cuando alguien parquea mal, ugh, eso es un desastre. Entonces tengamos en cuenta cómo, a partir de construir ciertos espacios que nos permitan evitar el ruido, usar mejor los espacios, usar mejor la escalera, usar mejor los parqueaderos, vamos a lograr tener una mejor convivencia, ¿cierto? Y es algo que necesitamos mucho. Algo que siempre les hablo a mis estudiantes es que ustedes son la primera generación del posconflicto, ¿verdad? Cuando yo me gradué estábamos en guerra, no había nada que hacer, estábamos en guerra. Luego hubo unas generaciones de una guerra más suave, bla, 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 pero ustedes van a ser las primeras generaciones de arquitectos del posconflicto en Colombia. Van a tener una responsabilidad gigantesca de reconstruir los valores sociales
a partir de lo que ustedes vayan a proponer. Cero presión, ¿no? Pero tienen ese problemita encima, ¿ok? Bueno, Miguel, veo que es hincha de Millonarios, empató con Everton, lamentablemente perdió por penales. Eh, yo no le voy a Millonarios, pero está muy bien. Hola, profe, ¿me escucha bien? Sí, Ok, yo el primer semestre lo vi con Alejandro sí, y proyectos no lo vi porque yo vengo transferido, yo hice transferencia desde la Tadeo y me la homologaron. ok, ok. Bueno, mi definición de espacio público la puedo tomar como, pues como para comentar algo diferente a la de mis compañeros, que es como la forma en la que se integra la naturaleza y la arquitectura, quizás. Digamos, es como la expresión arquitectónica en la que mejor se pueden relacionar estos dos factores, ¿no? La arquitectura y la naturaleza. Ok. Y así generar un espacio que es habitable, pero al mismo tiempo se relaciona con el entorno. Bueno, sí, Miguel, muchas gracias. Hay dos temas muy interesantes, ¿no? Yo voy a hablarles mucho de artefactos y de naturaleza. Entiendo artefacto como toda aquella cosa que necesita de la ejecución del hombre, ¿verdad? Entonces ahí está como esa relación que estaba hablando Miguel entre arquitectura y naturaleza. El artefacto pues es un elemento que opera y que reacciona frente a ciertas cosas, ¿cierto? Es como un dispositivo y muy seguramente vamos a trabajar dispositivos urbanos desde el punto de vista de escala mayor a escala ya objetuales, esos dispositivos o artefactos que van a permitir trabajar también con la naturaleza. El, eh, la estructura ambiental resulta de vital importancia. Creo que uno de los grandes aciertos de este semestre es trabajar con la quebrada de la Vieja. Esa no es la quebrada de la Vieja, del río Arzobispo, perdón. Del río Arzobispo, porque básicamente vamos a tener clarísima una estructura ambiental a tener en cuenta y a trabajar desde el mero principio. Y Miguel pone un tema que me parece muy interesante, es la capacidad del espacio público de ser habitable o no. ¿Cierto? Yo, uno de los textos que quería leer con ustedes en algún momento de este semestre, posiblemente en el segundo corte, es un texto que habla de la existencia del habitante y del no habitante del espacio, ¿verdad? Generalmente el espacio público está poblado por no habitantes, que estamos en el espacio público, pero no necesariamente habitamos en él, ¿cierto? Y esa condición de no habitante tiene como una separación que lo que aumenta el nivel de complejidad entre la relación entre el arquitecto, el usuario, el espacio público, la naturaleza, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces creo que para resumir este segundo bloque de trabajo, entendemos el espacio público como un lugar de activación social y de servicio comunitario con un alcance, digámoslo, social, ¿verdad? Es un lugar de respuesta al entorno social, cultural, ideológico y temporal. Un lugar donde vamos a buscar la interfaz entre los usuarios y donde vamos a planear la interfaz entre los usuarios y la naturaleza, donde tenemos una necesidad, donde cumplimos una necesidad de salir al espacio público, digamos, de socialización, donde vamos a buscar que encajen elementos, ¿cierto? Para lograr espacios de encuentro, ¿cierto? Encuentro de ciudad, y donde básicamente vamos a buscar el bienestar social, que está contenido por articuladores que son los paramentos y las fachadas, que vamos a buscar que tenga aspectos de convivencia y finalmente que tenga en cuenta al habitante y al no habitante. Es una bonita definición de espacio público, bastante compleja, con 12 estrategias que vamos a ir hablando. Entonces, les quiero agradecer muchísimo por haber compartido conmigo como esta visión de espacio público. Voy a cumplir con mi segundo bloque de descanso. Y vamos a terminar la clase en el tercer bloque. Vamos a leer un texto que les va a servir a ustedes para que cuando vayamos a ver el sitio tengan sus primeras herramientas de análisis. ¿Ok? El texto es en inglés, voy a tratar de traducirlo instantáneamente al español. Si me equivoco, me disculpan. Y bueno, tómense un café porque la última es complejita, es pesadita y debajo del almuerzo comienza a dar hambre. Ya los estoy viendo como ¿vale? 15 minuticos, párense, estírense y venimos a trabajar ya con herramientas para el miércoles, ¿vale? Listo.
Entonces, como les decía, este libro, Operative Design, es básicamente, perdón, Conditional Design es básicamente la segunda parte de un texto que se llama Operative Design, a Catalog of Spatial Verbs. Entonces, en este texto que nosotros estamos trabajando, que se llama Conditional Design, la idea es que nosotros vamos a escalar 3 elementos básicos de la arquitectura: la circulación vertical, las aperturas y el sitio. Esos 3 elementos los vamos a articular a partir de una serie de herramientas que vamos a mirar ahorita. Estos elementos son fundamentales en la arquitectura y están conectados inherentemente a la construcción de espacios y a la experiencia individual. En esencia, estos 3 tratan de conexiones con espacios, conexiones con la forma dentro de un espacio y sin espacios, y conexiones entre espacios y el contexto alrededor. El autor, o sea, Nora Yo, ve Conditional Design como una continuación de la discusión comenzada en Operative Design. Como les decía, esto viene desde ese texto que yo trabajo en segundo semestre. No lo tienen que conocer, pero si quieren me avisan y se los envío para que lo tengan también ahí. Bueno, esto básicamente se trata de una herramienta que busca ser una aproximación no definitiva a varios usos, condiciones y necesidades. Entonces, ahora la introducción. Este libro es una secuencia lateral de Operative Design, y fue construido como un proceso que puede ser derivado de acciones fundamentales. El índice y el léxico del libro están de verbos. El índice y el léxico del libro ilustran verbos para activar la inquietud proyectual y encender el diseño del proceso. El proceso de diseño, ¿verdad? O sea, básicamente es un texto instrumental para que ustedes tengan mejores herramientas para diseñar más adelante. Espacialmente, lo condicional resulta de lo operativo. Cuando uno manipula los volúmenes con los verbos operativos, diferentes condiciones especiales comienzan a aparecer. Al momento de la manipulación volumétrica, el diseñador es presentado con una oportunidad para considerar muchas oportunidades condicionales. Conectar un volumen con otro, abrir un volumen para que reciba luz o que entre alguna persona, y situar los volúmenes en relación con un plano base, o considerar cómo un juego de volúmenes se puede relacionar a una condición de terreno. Entonces, este texto lo que busca es darles a ustedes herramientas básicas para que comencemos a articular volúmenes con el exterior, con aperturas, con un volumen con otro volumen y con el plano base, ¿ok? ¿Dónde estábamos? Las operaciones están fundamentadas como a la vez formales y estrategias que revelan una conexión entre los volúmenes. Simultáneamente, los momentos espaciales se definen por operaciones que permiten al diseñador considerar las cualidades internas del diseño que acaban de generar. Cuando uno le abre un hueco a un volumen, el acto de remover esa parte del volumen permite al diseñador preguntarse al mismo tiempo que confirmar si este movimiento genera una condición o una oportunidad espacial para crear aperturas en el área de la sustracción. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es un tema que les va a permitir a ustedes adquirir. Es una caja de herramientas que les va a permitir a ustedes básicamente comunicar y condicionar elementos, ¿cierto? Revisitando las conexiones, las aperturas y el piso. Entonces, la primera parte y la que vamos a trabajar habla de esto: conexiones, aperturas y el piso. Conditional Design toma el volumen original de Operative Design y los considera como construcciones planares. En este sentido, Conditional Design está alejado de su predecesor. Aquí estamos. Entonces miremos esto. Aquí aparecen unas cosas chéveres, es que aparecen unas implementaciones de las estrategias que están aquí ensambladas, ¿verdad? Y vamos a arrancar con el primer elemento. Entonces, lo primero que ustedes se van a dar cuenta es que tienen estos elementos que van a variar, ¿verdad? Habíamos hablado de hacer unas variaciones sobre los volúmenes básicos, que son estas que están acá. Los elementos de conexión vertical, que son 3 tipos de escaleras. Los elementos de piso, ¿verdad? O sea, ¿qué tipos de piso vamos a tener? Un terreno plano, un terreno inclinado y
y un terreno enterrado, y los tipos de apertura, ¿no? Apertura unidireccional, apertura por el techo y apertura por los lados. Entonces esto es bien importante que lo tengan en cuenta, que son los elementos de conexión, repito, los elementos de piso y los elementos de aperturas. Estos generan este árbol y esta es la base de lo que ustedes van a tener que hacer. Las condiciones que ustedes están generando están basadas por condiciones de conexión, condiciones con el piso y condiciones de aperturas. Perdón. ¿Vale? Entonces, estas son las maquetas que ustedes van a hacer. Estas que están aquí de este lado, ¿cierto? Y aquí hay otras de conexión que se comienzan a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las maquetas que quiero que hagan? Por ejemplo, en esta. Expandir. Entonces, ustedes tienen que hacer un volumen base, que es este rectángulo que está acá, y generarle una operación de expandir. ¿Cuál es la operación de expandir? La operación de expandir es, si se dan cuenta aquí, es, si este es el volumen base, pues este pedazo de aquí para acá se expande hacia allá, ¿verdad? Y dentro de esa expansión que se está generando dentro de lo azul, se está poniendo una escalera para conectar el plano inferior a este plano superior. ¿Listo? Aquí lo tenemos en una axonometría, esta es una axonometría. Aquí lo tenemos en otra axonometría para entender cómo opera. Y aquí tenemos la planta, aquí tenemos el corte y aquí tenemos, esto es el alzado. ¿Listo? Entonces, cada uno de los volúmenes que ustedes tienen, cada uno de los volúmenes que ustedes tienen tiene la misma condición, ¿cierto? Aquí tenemos, si esto era la condición de expandir, si esto era la operación de expandir con la condición de conectar, pues esta es la operación de anidar con la condición de conectar, ¿verdad? En eso, ¿qué pasa? Que ustedes tienen un volumen completo, voy a borrar mis anotaciones. Ustedes tienen un volumen completo, que es este volumen de acá, y dentro de ese volumen completo están anidando un elemento de conexión, que es esta escalera. Y esto es lo que está pasando, ¿cierto? Tienen un rectángulo que se transforma en un volumen, y a ese volumen le anidan al interior una escalera. ¿Ok? Entonces aquí comienzan a aparecer estas interpelaciones de esta herramienta. ¿Vale? Chan, chan, chan. Aquí tenemos una herramienta que es partir o dividir con una operación de conectar, con una condición de conectar. Entonces tenemos un volumen base, que eso se ve aquí muy bien en la planta, un volumen base que era este, ¿verdad? La operación de partir es que se partió ese volumen en este que estaba acá. ¿Me explico? A ver, voy a explicarlo un poquito mejor. Tenemos nuestro volumen base, que era este rectángulo que está acá, ¿cierto? A este volumen base, lo primero que hizo fue que se le separó este volumen acá, y dentro de ese volumen se constituyó la escalera. ¿Listo? Entonces, ustedes lo pueden ver aquí en las axonometrías, lo pueden ver aquí en esta historia, y estas son las maquetas que quiero que comiencen a hacer. Hay varios, ¿verdad? Esta es la operación es interlock y la condición es conectar. Interlock es encajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un volumen al cual se le ha puesto una cajita, y en esa cajita se monta la escalera. ¿Listo? Aquí tenemos una escalera un poquito más larga de un solo tramo, una escalera en L, una escalera sencilla, una escalera de solo tramo. Esta operación, esta condición de conectar la estamos dando después de hacer una operación de levantar, es decir que tenemos, aquí se ve mejor, un volumen que estamos levantando encima de otro volumen que es este, y en el volumen de abajo estamos ensamblando la escalera para permitir que suba desde este punto hasta este punto de acá. ¿Ok? Aquí tenemos el de overlap, aquí tenemos el de shift, ¿verdad?
Estas maquetas las voy a querer no para este miércoles, sino para el próximo lunes, para el próximo miércoles, es más, para ser honesto. Su primer juego de maquetas va a ser para el próximo miércoles. Aquí tenemos otra operación que es excavar. Si ven a este volumen base, que es este volumen que está acá, se le ha excavado este pedazo y dentro de ese pedazo se monta esa escalera y este es el resultado. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes cojan este libro, comiencen a mirarlo y quiero que me hagan básicamente primero las maquetas de conexión. Quiero que cada uno de ustedes salga de estas maquetas de conexión, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 maquetas. ¿Listo? Esas son las primeras maquetas que quiero que me hagan de aquí al otro miércoles, es decir, les estoy dando semana y media para que hagan estas primeras 10 maquetas. ¿Válido? Quiero que ustedes cojan este libro y les estoy dando todo ese tiempo específicamente para que lo podamos analizar y comencemos a darle como cierta profundidad a lo que quiero que entendamos de eso. Yo pienso que la primera pregunta que me van a hacer es, profe, ¿de qué tamaño son esas maquetas? Entonces me voy a devolver a los volúmenes base, ¿cierto? Si estos son los volúmenes base, yo quiero que los rectángulos tengan en esta dimensión 10 centímetros. ¿Sí? ¿Les funciona? Sí, 10 centímetros. Eso significa que en esta dimensión tienen 5 centímetros y que en altura también tienen 5 centímetros. ¿Listo? Esta primera dimensión que les va a permitir a ustedes saber, por ejemplo, que desde esta escalera a esta escalera tienen 5 centímetros de altura y tienen 10 de longitud. Y con estas ya comienzan ustedes a sacar todos los volúmenes que sean. Este plano, por ejemplo, que es un elemento de plano, de piso, tiene 10 centímetros acá por 20 centímetros de longitud. Y por supuesto la profundidad ya la iremos dando. Como este es un plano base, plano, pues no tiene profundidad. En este evento que tenemos profundidad, pues es la misma historia. Aquí hay 5 metros, 5 centímetros, y aquí tenemos 5 centímetros también. Y en este pues tenemos 5 acá, 5 acá, 10 acá, 5 acá, 10 y 5 acá. ¿Vale? Con estas medidas ustedes van a poder ir armando primero de nuevo este capítulo de conectar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este volumen que tiene, ¿cuál es la idea de este volumen? Este volumen tiene 10, 5 acá, ¿verdad? Y 5 acá. La ampliación que le van a dar, si esto tiene 5, la ampliación que le van a dar acá son otros 5 centímetros. Si viene este rectángulo acá, entonces este rectángulo viene aquí, pin, pin, y le hacen una ampliación de 5 centímetros para acá. Y dentro de esos 5 centímetros montan la escalera aquí montada. ¿Vale? Entonces, sí quiero que de aquí al miércoles comiencen a leer bien y a mirar bien, pues qué dudas pueden llegar a tener sobre estas maquetas para que las podamos ir resolviendo en el camino. Cada uno de ustedes va a tener que hacer estas primeras 10 maquetas que corresponden a... Sí, ok, desde expand hasta extract, ok. Entonces esta es la primera, que significa expandir. Expandir. Nest es anidar. Anidar. Split es partir, generando este espacio entre los dos. Interlock es básicamente encajar. Lift es levantar. Overlap es sobreponer. Shift es truncar, o sea, bueno, empujar. Carve es excavar. Fracture es fracturar, romper. Aquí están los planos bases. Extract es extraer. Y hasta aquí son sus primeras 10 maquetas.
hasta el 38. ¿Ok? De nuevo, están teniendo 10 días para hacerlo. La idea es que se echen una maqueta al día. La idea es que arranquen con ese régimen de maquetas lo más pronto posible. ¿Listo? Este es el primer trabajo que quiero que comiencen a hacer. Profe, pero ¿estamos hablando de unas maquetas tipo abstractas o ya con un diseño o algo así? La maqueta la hacen de esto. Ok. O sea, me repiten esta figura, pero en maqueta. Ah, la Con misma, esto, exactamente. la misma, con esto en verde, Ok. igualitica. O sea, hacen esto. ¿Ok? Ya. O sea, Vale, vale. aquí están los planos de lo que tienen que hacer. O sea, no tienen que inventarse ni hacer un diseño ni nada. Apréndanse estas condiciones y estas operaciones y luego las vamos a ir aplicando en los proyectos de arquitectura. ¿Vale? ¿Listo? O sea, solo para aclarar, es literalmente el mismo ejercicio, pero lo llevamos a Sí, maqueta. O sea, sí. todos vamos a terminar con las mismas composiciones. Todos van a terminar con las mismas 50 maquetas. Sí, señor. Eso es Ah, la ok. idea. Esa es la Listo. idea. Entonces, este es el segundo texto que tenemos acá. Yo sigo compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Este texto que se los voy a mostrar solamente, este lo vamos a mirar la otra semana. Es básicamente el texto de Amo y Oma sobre la estrategia urbana para Hoboken, que es el que les estaba hablando. Esto nos va a servir para la formulación del plan maestro. Esto pues está un poquito pesado, pero básicamente pues tiene como estas ideas de las axonometrías, de cómo se arman las estrategias, ¿verdad? Esta primera parte la vamos a pasar muy rápido porque vamos a llegar a esta que es la que me interesa que vean, ¿verdad? Que es como a partir de 4 estrategias, esto lo vamos a mirar con más calma después, no se preocupen, y a partir de una problemática a resolver, que en este caso es la aproximación, ¿cierto? Luego lo miramos tranquilos, con más detenimiento, y el sitio que queremos trabajar, vamos a construir una estrategia, una solución, que es una propuesta de 4 estrategias que nos van a permitir generar un plan maestro para nuestra zona de trabajo, que es, vamos a sacar como unas axonometrías de este estilo que van a ser nuestro plan maestro para el área de trabajo, ¿ok? De nuevo, no se preocupen, esto lo vamos a ver, vamos a dedicarle un espacio a ver esto, no se preocupen, solamente quiero que sepan que lo tienen ahí, bájenlo, échenle una mirada, léanlo si quieren, etc. Y lo que sí quiero que miremos pronto, que les va a servir para este miércoles, este texto lo vamos a leer ahorita en clase, no tienen que hacer nada diferente como entenderlo, porque cuando vayamos a mirar el sitio y cuando ustedes vayan a mirar el sitio, quiero que encuentren estos elementos allá. Entonces, este se llama ¿Cómo construir una ciudad? El sistema operativo romano. ¿Listo? Ese está acá. Entonces, en esta sección se contienen las instrucciones básicas para instalar y configurar una ciudad, el sujeto más elevado del Imperio Romano y su objeto más útil. Construir ciudades es el acto más importante de producción y reproducción en una sociedad, y como tal es la entidad por la cual Roma más claramente expresó y refinó sus aspiraciones globales. Entonces, ¿qué me parece chévere de partir de este proceso? Es que pues básicamente estamos arrancando de algo muy similar a lo que veníamos hablando, y es que las ciudades son la expresión de las aspiraciones y de los valores de las sociedades. ¿Vale? Entonces arranquemos por eso. Cada ciudad viene completa con un set de componentes estandarizados usados para mantener la autoridad imperial. Esos componentes están gobernados por un sistema visual, por un lenguaje visual que determina la forma, orientación y planeación de la arquitectura pública. Oh, ok. Entonces aquí arrancamos con una pequeña definición de arquitectura pública que ahorita vamos a leer ahí. A ver, admito al señor Estefano, listo. Las actividades esenciales programáticas para permitir el movimiento dentro y entre las ciudades. Y la interfaz de la red necesaria, infraestructura, servicios públicos y armaduras urbanas para asegurar la comunicación eficiente y el intercambio con otras ciudades dentro del imperio. Una vez que ustedes sepan cómo funciona la ciudad romana, cómo funciona el sistema de la ciudad romana, ustedes tendrán la información necesaria para configurar y programar su propia ciudad. La cuestión se vuelve cómo puedo yo construir una ciudad.
Entonces, este es un texto bien interesante. De nuevo, está hecho para la Universidad de Harvard, cuando Rem Koolhaas era el decano de la Universidad de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, y pues está basado en encontrar dentro de la ciudad elementos básicos reconocibles que quiero que ustedes se lleven al sitio y los miren. Los vamos a leer ahorita, si es que voy a leer un poquito rápido porque queda poquito tiempo. Estos son los 4 elementos que usted necesitará para entender los edificios y la proliferación de una red en la ciudad. El primer elemento, la ciudad está compuesta por partes estandarizadas dispuestas en una matriz. La ciudad está compuesta por partes estandarizadas dispuestas en una matriz. Entonces, de la matriz de la que nos está hablando es esencialmente las vías y como la traza urbana, ¿verdad? Dentro de esa traza urbana hay una serie de elementos que están más o menos, que son estandarizados y son más o menos reconocibles, que es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Listo? Los elementos ya los vamos a mirar ahorita. 2. La ciudad está organizada a través de una serie de principios generales, general principles, que son social, cultural y políticamente determinados. Y en muchos casos están manifestados en forma de ejemplos urbanos y arquitectónicos claros. De nuevo, las ciudades son la representación de los valores y de la cultura de la sociedad que las contiene. Entonces, la mayoría de los principios de la sociedad están montadas en elementos de arquitectura y urbanismo. Tercer punto, la ciudad es la relación de los flujos constantemente cambiables sobrepuestos sobre una malla genérica. Hay varios flujos que vamos a comenzar a mirar, eso se llama la estructura de movilidad, y hay varias velocidades. Yo quiero que comencemos a entender el tema de la velocidad de la movilidad. Cuando estemos leyendo el libro de Gell se van a dar cuenta que la velocidad de la movilidad es bien importante, ¿vale? Pero eso lo que nos está diciendo es eso, es que hay varios flujos sobrepuestos y que se manejan a partir de velocidades. Cuarto, usted tendrá la habilidad de customizar su ciudad de acuerdo a la topografía local, el clima y las condiciones culturales. Sí, efectivamente cuando vayamos al sitio nos vamos a dar cuenta que en el recorrido que hay desde la séptima hasta la Caracas y hasta la 30, pues hay una cantidad de condiciones culturales y topográficas y climatológicas que van a afectar y que se van a dar cuenta que va generando como ciertos valores dentro de la malla. Toda esta aparente complejidad, una vez que uno sepa las reglas, la ciudad es fácil de construir. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las reglas? Son estas reglas que están acá. En la siguiente sección le daremos la información necesaria para configurar una ciudad genérica, como aquellas que se construían en el periodo imperial como resultado de la colonización, unión, transferencia, crecimiento o población, ¿cierto? Estas ciudades son como el resultado de un sistema rápido de expansión global, cuando muchas ciudades de Italia recibían sus primeros edificios públicos, ¿cierto? Voy a ir de una vez al número 1. Estas ciudades genéricas no reflejan la forma de una ciudad de verdad, pero sí los principios con los cuales este manual evidencia cosas que pasan dentro de la ciudad, ¿cierto? Este manual considera la ciudad como un tema de sección y de planimetría. ¿Por qué yo quiero que comencemos a trabajar en axonometrías urbanas? Porque la ciudad no se puede ver solo en planta ni solo en corte, tiene que entenderse espacialmente. La axonometría urbana es el mejor sistema de expresión que nos va a permitir entender cuáles son las relaciones entre las alturas de los edificios, la relación de las fachadas con las plazas, con las calles, etc. Por eso es muy importante que comiencen a practicar axonometrías y a ver axonometrías urbanas de trabajo. Vamos a ir mirando esa historia, ¿cierto? Este manual asume la ciudad como una caja de velocidades, es lo que les estaba hablando. Hay diferentes velocidades que regulan las movilidades. ¿Listo? ¿Cuál es el equipamiento estándar que tiene una ciudad? Antes de que usted pueda hacer el setting up de su primera ciudad, es importante familiarizarse con el equipamiento usado por el sistema romano. La ciudad consiste de edificios estandarizados, monumentos, técnicas de planeación, servicios e infraestructuras que le permitirían a usted crear las armaduras necesarias dentro de su ciudad. Estas armaduras
le proveerán las el suficiente equipo para comunicarse con otras ciudades en el imperio. Esta lista contiene una explicación del equipo estándar usado en una ciudad. Estas son fáciles de identificar a partir de ideogramas de referencia rápida. Entonces, volvamos al tema. Lo que nos está proponiendo este texto es que hay una armadura que es como la motherboard de los computadores, sobre la cual se montan una serie de equipos que permite que se conecte la ciudad con las personas y la ciudad con otras ciudades. Lo que nos va a presentar ahorita son esencialmente estos ideogramas de una serie de cosas que quiero que ustedes vayan al sitio y comiencen a encontrarlas. La primera tarea de aquí al miércoles es volver a leerse este texto, cuando lo terminemos, tranquilos, y comiencen a conseguir la información planimétrica de esas zonas. La información planimétrica de esas zonas es básicamente, la conseguimos en los planos de Bogotá Digital. Quiero que tengan muy clara esa zona porque vamos a comenzar a trabajar sobre eso y comenzar a construir esa axonometría urbana para poder terminar de entenderla bien. Sí quisiera que el miércoles ustedes ya tuvieran claro esa zona. Ahorita se las vuelvo a mostrar en el Google Maps de dónde hasta dónde va y que sí comiencen a conseguir el manzaneo y ojalá el loteo de esas zonas. ¿Vale? Volvamos al texto. ¿Cuáles son los edificios estandarizados que tiene una ciudad? Entonces, los primeros que tiene son los edificios y el primero que tiene son basílicas. Las basílicas son edificios flexibles usados para reuniones y transacciones comerciales. Están usualmente ubicados cerca del fórum. Ya vamos a ver qué es un fórum. ¿Okay? En esto, porque tienen la intención de ser usados como lugares de mercado y actividades dentro, cuando llueve, ¿cierto? O sea, como de actividades cubiertas, o sea, es básicamente como una especie de plaza cubierta. Debido a su flexibilidad, la basílica fue fácilmente apropiada por los cristianos para sus necesidades litúrgicas. ¿Cuál es la basílica en la ciudad de hoy? ¿Dónde encontramos espacios que son flexibles, cubiertos y que nos permiten hacer transacciones comerciales? ¿Cuáles son? ¿Dónde encuentran ustedes espacios públicos cubiertos y flexibles donde hacen transacciones comerciales? En el centro comercial. Las plazas de mercado. Muy bien. Las plazas Las plazas de mercado, muy bien. Todos esos elementos que sean cubiertos y que les permitan a ustedes hacer transacciones comerciales son básicamente modelados a partir de las basílicas romanas. Después los cristianos se adueñaron de esa estructura para hacer sus templos, pero inicialmente las basílicas eran temas específicamente comerciales. Los siguientes elementos urbanos que tenemos son los capitolios, ¿verdad? Son los templos de la religión del Estado. Los romanos tenían una religión estatal. En este caso lo que nos dice que son los capitolios son todo lo que tenga que ver con la presencia del Estado dentro de la ciudad, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que permiten entender que existe el Estado dentro de la ciudad? ¿Cuáles son? Ustedes van por la calle y dicen, esto es un edificio del Estado. ¿Cuáles son? Son grandes. Generalmente son grandes y generalmente estamos hablando de alcaldías, ministerios, las estaciones de policía. Hay unos que son más pequeños, por ejemplo, uno entiende la presencia del Estado cuando ve un CAI, ¿verdad? Cuando ve un elemento chiquito de presencia estatal. Todo lo que tenga que ver con la presencia estatal, los edificios de la DIAN, todo lo que tenga que ver con edificios del Estado. ¿Ok? ¿Listo? Los siguientes tipos de edificios que tenemos en la ciudad son los templos. Los templos son edificios religiosos dedicados a la veneración de los dioses. Entonces aquí es donde viene toda la faceta espiritual dentro de la ciudad. Hay varios tipos de templos, ¿verdad? Está la iglesia, está la basílica, está la catedral, etc. Vamos a encontrar en la zona de estudio, vamos a encontrar, digamos, como esos que son como los más establecidos. Pero hay diferentes sitios de cultos también, ¿verdad? Hay cultos que no tienen un lugar específico o cuyo lugar específico no es necesariamente una iglesia.
Por ejemplo, las iglesias cristianas también pertenecen a esa onda. Son espacios donde va a ir mucha gente, pero no es necesariamente una basílica, una iglesia, etcétera, sino es un espacio que generalmente es un local acondicionado para eso, pero que cumple la función. ¿Cuál es la función específica de eso y por qué lo estamos estudiando? Es porque atraen muchísimas personas. Y al atraer muchísimas personas generan un núcleo de movimientos hacia allá. ¿Ok? La siguiente dimensión que nos trae los edificios estandarizados de la ciudad son los teatros, ¿cierto? Los teatros son los edificios dictados en honor de los juegos. Los teatros se usan para representación de juegos y actuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la dimensión que nos está ofreciendo acá? Aquí nos está ofreciendo la dimensión comercial, ¿verdad? Todo esto es lo que tenga que ver con transacciones comerciales, las basílicas. Lo que tenga que ver con el Capitolio es todo lo que tenga que ver con la presencia estatal dentro de la ciudad. Todos los edificios que tengan la presencia estatal con la ciudad, ¿cierto? Los templos es todo lo que tenga que ver con los aspectos de culto y religión, ¿verdad? Que puede ser cristianos, musulmanes, hebreos, o sea, como los consideremos, ¿ok? Y el teatro es todo lo que tenga que ver con los aspectos de la diversión, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con cines, teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, etcétera, todo lo que tenga que ver con los aspectos que tienen que ver con la diversión. La última dimensión de los edificios que tienen un equipamiento estándar de una ciudad es lo que los romanos llaman las termas. Y esto es todo lo que tiene que ver con el servicio público de salud e higiene. Es decir, hospitales, baños públicos, centros de salud, todo lo que tenga que ver con el servicio público de higiene, ¿cierto? Para los romanos, en las termas se socializaba y se hacía trabajo político y transacciones comerciales. No es normal para nuestra sociedad hacer esas cosas en un hospital, ¿cierto? Pero estamos atendiendo estos 5 aspectos clarísimos de la sociedad que son, reitero, hay edificios que representan las transacciones comerciales como son las basílicas, hay edificios que representan todo lo que tenga que ver con la presencia estatal dentro de la ciudad, alcaldías, edificios de la DIAN, ministerios, estaciones de policía, CAIS, todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿verdad? Templos, todo lo que tenga que ver con la adoración, todo lo que tenga que ver con el culto. Teatros, todo lo que tenga que ver con el divertimiento, bares, restaurantes, todo lo que, bares y restaurantes no, pero sí teatros, todo lo que tenga que ver con esa zona de ahí, y las termas, todo lo que tenga que ver con salud. Entonces, cuando ustedes vayan al sitio, yo creo que ustedes vayan y revisen este tipo de edificios y los ubiquemos en el plano. No es lo único que quiero que vayan y miren. Quiero que también miremos esta categoría que son súper chéveres. Y una de las cosas que en la ciudad nos hace falta son esencialmente estos monumentos. Nos están proponiendo 2 tipos de monumentos, los arcos y las columnas. Los arcos son monumentos usados para conmemorar victorias militares o legislativas, ¿verdad? Los arcos están ubicados generalmente en lugares prominentes de la ciudad y están cerca al Capitolio y a la cabeza del foro, ¿verdad? O en la intersección del Cardo y de Cámulos que ya vamos a mirar ahí. Entonces, ¿los arcos qué son? Son monumentos que representan una victoria social del país. Igual que las columnas. Las columnas tienen una función muy similar a la del arco, pero son más pequeños. Aquí entre este y este hay una escala. Creo sinceramente que en nuestras ciudades existe un déficit de este tipo de elementos que nos permita entender nuestra colombianidad, ¿cierto? Y una de las cosas que pasa es que los que tenemos no nos permiten interactuar con ellos sin hacerles daño, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros en vez de repintar todos los monumentos, diseñamos monumentos que permitan que la gente pueda interactuar con ellos? ¿Cómo construimos nosotros artefactos de espacio público donde al momento de haber una manifestación, pues podemos interactuar con ellos sin tener que destruirlos? ¿Cómo en vez de tener una estatua de bronce que ya no significa nada para nosotros, podemos construir un artefacto de espacio público que nos identifique como sociedad y como país y que nos permita comunicarnos mejor entre nosotros? Creo que hay un desafío muy bonito en este tema de monumentos.
Y no hay, además, el monumento contemporáneo no está como muy claro como para dónde va y cómo es. Un buen ejemplo de un monumento que trata de ser contemporáneo es de los héroes, pero se vuelve un desastre cuando se usa como lo usaron hace un par de meses, ¿verdad? ¿Qué pasa si el monumento realmente permite que esas cosas pasen? No está inerte a que esas cosas pasen, ¿verdad? ¿Qué pasa si durante las manifestaciones, en vez de quemar la estatua, hay un lugar especial para que haya fuego, ¿verdad? ¿Qué pasa si en vez de pintarlo todo, hay un lugar especial para que podamos expresarnos nuestros dolores, nuestras penas, nuestra necesidad de reivindicación? Ahí hay una oportunidad muy bonita y ahí, honestamente, no se ha investigado mucho. Entonces yo quisiera que ustedes primero miraran qué tipo de monumentos hay. En la ciudad a veces hay monumentos, hay placas, hay bustos, hay estatuas. En estas zonas que nosotros estamos trabajando, quiero que me investiguen qué monumentos hay y qué conmemoran y para qué sirven y qué creen que haría falta en esa zona para mirar el plan maestro. Luego vienen los elementos de planeación. Hasta aquí hicimos edificios, monumentos y aquí vamos a los elementos de planeación. Los primeros elementos de planeación son el cardo decumanus, que son básicamente las rutas principales que generalmente son de donde arrancan todas las tramas urbanas. En Bogotá es la Plaza de Bolívar, no vamos a trabajar sobre eso. De plano, la verdad es que estos, si quieren, no los miremos, porque la verdad es que no nos están funcionando ahorita. Estos son para proyectos un poquito más urbanos, no los miremos. Miremos los elementos de infraestructura. ¿Cuáles son los elementos de infraestructura que tenemos en la ciudad? Pues básicamente nos está generando las vías principales, ¿verdad? ¿Cuáles son las vías principales que tiene nuestro lugar de implantación? Efectivamente están la 30, la Caracas y la séptima y la calle 40, que es la que los comunica. Pero ¿cómo funciona? ¿Verdad? ¿Y cuáles son los flujos que tienen sobre esas vías? ¿Cuáles son los límites? ¿Verdad? Este no quiero que lo miremos tampoco porque este también es un tema muy de ciudad. Este vamos a dejarlo aparte. Y los temas de infraestructura. Para los romanos solo existía un servicio a entregar en las casas y era el agua. Meter y sacar agua de las casas era lo único que los romanos tenían que manejar. Hoy en día tenemos muchos más servicios. Tenemos agua, luz, electricidad, internet y de ahí en adelante, ¿cierto? Hay algunos estudios ahorita que con el tema del confinamiento, los domicilios se volvieron un servicio público, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos como representación de eso? Tenemos las torres de repetición de los celulares, por ejemplo, tenemos los cables eléctricos, tenemos los postes, tenemos los hidrantes, tenemos todo lo que represente como esa gestión del manejo de la infraestructura para llevarlos hasta allá. Sí quiero que por favor ubiquen todos estos elementos de infraestructura dentro de la zona que vamos a trabajar. Y finalmente estos elementos de comercio y servicios. Entonces, el comercio define la característica de una ciudad. Los bienes comerciales que puedan influenciar el desarrollo de la ciudad incluyen Anforae, que es que es básicamente como los mercados, ¿cierto? Animalia, que básicamente son como las carnicerías, ¿cierto? Pero pues todo esto es, digamos, como los cargullas, todo este pedazo de acá, ¿verdad? Luego tenemos Argentum y Aurum. Estos son básicamente nuestros actuales bancos, donde se está manejando la plata ahorita. Yo pienso, lo que hemos usado para revisarlo es que Aurentum son bancos y Argentum, que es la plata, serían los cajeros automáticos, por ejemplo. Mármol y materia. Estas cosas son todo lo que tiene que ver con los elementos para poder construir cosas. Es decir, dónde están los depósitos de materiales, dónde están las ferreterías, toda esa historia. Oliva, oleum. Estos son todo, Olivia, Orum, Piscis, ¿verdad? Y Granum, todos estos. Bueno, Vinum, estos son los bares, ¿verdad? Y estos básicamente son los restaurantes. ¿Ok? Entonces, estos son todos los servicios que tenían los romanos en ese entonces. Nosotros tenemos muchos más servicios, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes encontraran núcleos de estos servicios en la zona que vamos a revisar nosotros en sitio. ¿Vale? Entonces, este texto es de vital importancia. Yo quiero que ustedes vuelvan a revisar estos ideogramas, ¿verdad?
Yo estoy casi seguro que esto existe en español. Yo la verdad es que no he hecho el esfuerzo de buscarlo en español, porque este lo usábamos en semestres de segundo ciclo, donde en principio ya había un manejo del inglés, digamos, mucho más claro. Yo creo que ustedes lo pueden encontrar en español, si no, pues está el Google Translate para que lo puedan mirar. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra zona, que aquí la tengo, nuestro Google Maps, que es desde el Parque Nacional, y aquí voy a utilizar esto, desde el Parque Nacional hasta la carrera 30, y vamos a comenzar a ubicar nuestros ideogramas en este plano, donde encontramos todas estas cosas, ¿verdad? Aquí encontramos educación, aquí encontramos bla, por aquí hay unas iglesias, si no estoy mal, etcétera. Aquí hay cosas, ¿ven? Y quiero que armemos un plano muy parecido a este plano. Muy parecido a este planito que está acá, donde vamos a ubicar todos nuestros ideogramas dentro del plano de nuestro lugar de trabajo. ¿Vale? Entonces, de este texto, lo único que quiero que hagan es que lo vuelvan a hojear, lo vuelvan a mirar, se aprendan los ideogramas, porque básicamente para el otro lunes sí voy a querer que ustedes me presenten su primer trabajo de franjas de esta historia. ¿Cuándo vamos a partir las franjas? Las franjas las vamos a partir el miércoles después de la visita al sitio. La visita al sitio va a estar orientada básicamente sobre esta zona de acá. Es algo que quiero ver ahora porque no puedo, así no estoy compartiendo pantalla. Va a estar ubicada sobre esta zona del Parque Nacional, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros sí sabemos que vamos a tener, nosotros sí sabemos que vamos a tener, uy, a ver, perdón, yo guardo todo mis dibujos. Ya, caray, ¿por qué no me deja hacer esto ahora? O sea, nosotros vamos a estar enfocados en esta zona porque los otros grupos van a estar trabajando sobre esta zona. A mí sí me gustaría que eventualmente ustedes bajaran por esta zona de acá y llegaran hasta la 30 por aquí abajo. Es una caminata divertida, sí me gustaría que lo hicieran. Mariana, dime. Profe, es que le iba a comentar que yo este miércoles no voy a estar en Bogotá, entonces no voy a poder asistir a esa actividad. Sí, lo sé, no te preocupes, hay algunos de ustedes que no van a poder ir. La idea sí es que pues que te comuniques bien con tu grupo de trabajo y pues te apoyemos en lo que más podamos, ¿vale? Yo sé que no es obligatorio ir, además, me gustaría que encontraran la forma de asistir los que puedan y entiendo que no puedas ir mañana, gracias por avisarnos, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Igual, eso sería como por esta semana, ya la próxima sí voy a estar disponible los días que pues tengamos Chévere, actividades y tengamos que ir a la universidad. chévere, chévere. Igual lo bueno es que está cerca, no es un sitio, les digo, no es un sitio peligroso, es un sitio que se puede caminar de día, ¿cierto? No se metan allá de noche porque Bogotá es Bogotá. Entonces, sí vale la pena, sobre todo por aquí en la Caracas tiene sus zonas. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, Entonces, señor, muchas gracias. les he botado muchísima información el día de hoy. Les he tratado de instalar un sistema operativo sobre el cual vamos a trabajar. Quiero recordarles un poco lo que quiero que suceda de aquí al miércoles. Quiero que ustedes se aprendan bien estos pictogramas, estos ideogramas, o sea, estos de acá, que se los aprendan bien, que están aquí montados con esto, porque a la final ustedes lo que van a hacer después es que en los sitios donde vayamos estudiando, pues van a ir poniendo los ideogramas dentro de esa historia. Es un elemento de análisis urbano bien interesante. Esto es que lo vaya mirando para el miércoles. Les reitero, no me estudien los elementos de planeación, no me estudien los límites tampoco, no es necesario. Estudienme los edificios, los monumentos, la infraestructura y los temas de servicios y comercio. Con eso basta, entiendan eso bien. Y la idea sería el miércoles ir a este sitio, ir allá. Seguramente arrancaremos por acá y luego nosotros bajaremos hasta donde nos alcancemos a caminar. Llegaremos muy posiblemente, si Dios permite, como hasta por acá.
¿vale? Entonces ahí llegaremos y haremos la vuelta. Si van a llevar cámaras o algo, pues háganlo con mucho cuidado, no sobra decirles, igual, Bogotá es Bogotá, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con el tema, vamos a ir en grupo, pero esta historia. Para el lunes que necesito, el lunes necesito que el miércoles vamos a dividir esto en franjas, como les estaba diciendo, que muy posiblemente van a ser, ¿qué es más? Les voy a dar las franjas de una vez para que las tengamos. Hay una franja que es de la séptima hacia arriba, aquí quiero que haya 2 personas, ¿ok? De la séptima a la Caracas, aquí quiero que haya otras 2 personas, ¿cierto? De la 30 al Parkway, aquí quiero que haya otras 2 personas. Aquí vamos 6. Y vamos a partir esto, pero ahí no, dibújalo bien. Borrador. Vamos a partirlo por esta calle que no, ahorita no tengo claro muy bien el nombre, pero pues ya luego lo miramos. Vamos a partirlo por esta calle de acá. Ah, caray, no me deja. Por la 18, ¿cierto? Por la 18 que vamos a partir. Entonces aquí va a haber 2 personas y 2 personas. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. Faltan 2 personas. Ok, vamos a partir entonces esto por... Vamos a ver cómo me encuentro algo yo por acá. Yo imagino que va a ser como por acá, por la... Sí, va a ser como por acá. De aquí. Entonces vamos a tener 2 personas. De aquí para arriba es una zona más grande, pero tiene muchas menos cosas que hacer. Y de ahí para allá, como en estas franjas, para trabajarlas. ¿Ok? De nuevo les pido por favor que encuentren ese plano. Yo lo tengo en alguna parte, lo voy a buscar también por si acaso, pero quiero que ustedes lo encuentren para poder trabajar sobre eso. El miércoles separamos en grupos de personas esta zona. Me dicen, venga, yo quiero trabajar. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que es costado norte de la quebrada del río Arzobispo, costado sur, costado norte, costado sur, costado norte, costado sur. Entonces esto significa que aquí hay una persona, aquí hay otra persona, y cada uno de ustedes va a generar esa axonometría urbana de ese pedazo para ir comenzando a armar el plan maestro. Es lo que vamos a hacer el miércoles. De miércoles a lunes me van a traer el plano ubicando todos los elementos de la ciudad romana. Y el próximo miércoles me van a traer su primer juego de maquetas, que es lo que llamamos maquetas fase 1, que van a ser sus primeras 10 maquetas de trabajo. Eso es como resumido todo el tema, me pasé un poquito, pero bueno, como es, vamos a cerrar la clase ahorita, creo que no es tan grave pasarnos un poquito en esa historia. Una última cosa de la clase de hoy. Y voy a dejar de compartir y me gustaría que por favor volviéramos a prender las cámaras porque quiero despedirme correctamente. Una última cosa para la clase de hoy. Yo soy flexible por definición. Es decir, que si yo veo que este proceso no está funcionando, voy a cambiar el proceso un poquito, ¿cierto? Quiero que me sirva de guía lo que les acabo de mostrar y creo que va a funcionar muy bien si lo hacemos en una buena guía. Pero si por algún motivo veo que de pronto el alcance está sobrepuesto, quiero decir, es demasiado. Lo que me ha pasado con los estudiantes que tengo es que generalmente me pueden dar mucho más y eso me agradaría muchísimo. Entonces, generalmente lo que me pasa es que me toca adaptar porque son capaces de hacer mucho más de lo que les estoy pidiendo. Entonces, estoy súper abierto a oírlos, estoy súper abierto a entender cuáles son sus necesidades, a saber si les hace falta algo, si no les hace falta algo, si no entendieron algo, si tuvieron algún problema, etcétera, ¿cierto? Hay dos cosas en las cuales no negocio. Número uno, no necesitan decirme ningún tipo de mentiras. Si algo no entendieron y algo no lo hicieron bien, no lo cubran, frescos. Equivóquense todo lo que se tengan que equivocar. Para eso es la universidad. Después, cuando estén profesionales y se equivoquen, eso vale una hueva, vale un montón de plata. Ahorita no pasa nada. Entonces, aprendan a equivocarse bien, ¿verdad? Que hicieron una axonometría mal, no importa. No importa, la volvemos a hacer con calma y la hacemos bien, ¿cierto? Pero no me digan mentiras. No se engañen a ustedes mismos. Porque a mí no me tienen que engañar de nada. Yo voy a estar aquí 4 meses con ustedes y vamos a tratar de pasarlo bueno, y vamos a tratar de hacer un ejercicio bonito y ya está, ¿verdad?
No traten de engañarse a ustedes mismos, sean honestos con lo que ustedes están haciendo y con su proceso académico. Si algo lo tengo que ir ajustando, lo voy a ir ajustando, lo vamos a ir hablando. Esta clase es de ustedes. Ustedes son los que van guiando el proceso en términos de alcance. Si yo veo que ustedes pueden dar más, les voy a exigir que les den, les voy a exigir más. Y ojalá pueda exigirles más. Generalmente me pasa eso. Ustedes vienen de profesores que yo respeto muchísimo. O sea, Cancino es una persona que yo respeto mucho, Cristian y yo pues tenemos serios problemas conceptuales, pero es un gran tipo, igual nos llevamos bastante bien y hemos aprendido a platicar lo que no estamos de acuerdo. Y veo que la gran mayoría tiene como el mismo sitio. Gonzalo, pues ni hablar, o sea, Gonzalo fue profesor mío. Y hay profesores con los cuales yo francamente no me llevo bien, pero no importa, porque lo que importa es que ustedes tengan diferentes aproximaciones y que ustedes vayan construyendo su propio árbol de trabajo como ustedes mejor lo quieran construir. Entonces, lo que les quiero ofrecer en este semestre es esencialmente un espacio, primero de aprendizaje, segundo de calma y disfrute de la profesión. Quiero que ustedes tengan la tranquilidad de ir a proyecto. No decir, "Ah, puta, me toca proyecto, ¿ahora qué hago?". No, no, tranquilos. Entren a proyecto en paz. Que no alcanzaron a hacer las 10 maquetas el otro miércoles. Ok, ¿cuántas alcanzaron a hacer? No, por lo menos 8. Ok, listo, 8. ¿Por qué no hizo la novena y la décima? No, es que no pude hacer tal cosa. Bueno, venga, miramos por qué no pudieron hacer tal cosa. Yo les prometo que voy a tratar de atender lo mejor que pueda a cada una de las dudas que ustedes tengan, siempre y cuando me las manifiesten. ¿Ok? Les reitero, no es un problema de pensar mal, es un problema de expresar las cosas mal. No es un problema que ustedes en tercer semestre no sepan hacer algo. Eso no es un problema, ustedes están aquí para eso, para aprender y para equivocarse. ¿Vale? Quiero ofrecerles este espacio de tranquilidad. Disfrutemos este semestre entre todos, pasémosla bueno y saquemos un proyecto bacanísimo que ustedes se sientan orgullosos de poderlo presentar en su futuro y que ustedes digan, oh, qué chévere esto. ¿Listo? Este semestre no es para mí, es para ustedes. Ustedes son los clientes de este proceso. Yo estoy aquí para oírlos y para guiarlos lo mejor que pueda. Si ustedes me dan a mí la mano, yo los voy a guiar de la mejor forma que pueda y créanme que nos vamos a divertir. Por favor, no me tienten a usar otras cosas. A mí me da mucha mamera ser bravo. Bueno, pero puedo hacerlo, ya se dieron cuenta. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, el miércoles 10 de la mañana nos vemos en el monumento a Cosito Uribe. Lleven zapatos cómodos, lleven ropa cómoda, lleven tapabocas bueno, por favor. Y los que puedan ir, bienvenidos. Los que no, pues siempre pueden ir a Google Maps y ahí lo pueden ver por la cosa y eventualmente podrán ir. No se preocupen, no es el fin del mundo. Por el momento les deseo un muy buen almuerzo. Si quieren anotar el teléfono mío para que alguien se arme el grupo de WhatsApp y poder estar en contacto con las dudas que tengan, me parecería chévere. El teléfono es 318-240-2890. ¿Ok? Alguien que se arme un grupo de WhatsApp, por favor, pónganse la 10 y les mando el link de la clase para que la puedan revisar ahí. Y nada, pues bienvenidos y gracias por estar acá, gracias por compartir este momento y nos vemos el miércoles. ¿Vale? ¿Listo? Listo, profe. Vale. Vale, profe, Cuídense muchas mucho. gracias. Armen el Gracias, grupo, por profe. favor. Chao. Chao, gracias. Vale, profe. Hasta luego.